¿Qué tal, Inge? Buen día. Adelante. Sí, ya Jonathan estaba aquí batallando un poquito, hombre. Ya, Perfecto. gracias. No, ¿de qué? Pendientes. Ok. Sí, pendientes. Bueno, vamos a, ayer estuvimos comentando sobre los, a ver si es esta. No, escritorio no, es esta. Hablando sobre los aspectos generales en flujo en canales. Hay un video también bueno, hay infinidad de videos, ¿no? Sobre el aforo en canales. Sin embargo, encontré uno un poco completo, en donde vienen diferentes técnicas para realizar aforos. Es importantísimo el conocer la cantidad de agua que lleva un canal, una sección dada, y que en algunas ocasiones pues no tenemos las herramientas suficientes para realizar un aforo con molinete, por ejemplo, ¿no? Y ahí podemos recurrir a otras herramientas más prácticas, más sencillas, y que estando en campo podemos realizarlas sin problema, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante. Ok. Bueno, hablamos de algunas características de estos canales abiertos. Hay infinidad también de clasificaciones. Por ejemplo, la más conocida, de acuerdo a su origen, si es natural o es artificial. También por su geometría pudiera ser. Aquí naturales por los ríos, arroyos, y artificiales, algunas, inclusive cunetas, canales de riego, ¿no? Etcétera. De acuerdo a su geometría también, prismáticos y no prismáticos. Obviamente, por ejemplo, los naturales son no prismáticos. Los que sí conservan su sección transversal, pues pudieran ser los artificiales, ¿va? Definitivamente. Prácticamente se diseñan con secciones totalmente constantes, ¿verdad? Algunas de las secciones más utilizadas pues es la rectangular y la trapecial. Asimismo la triangular, inclusive circular, y ya con menos uso pues la de herradura o parabólica. También es importante conocer sus elementos geométricos. Ayer mencionábamos el tirante, ¿no? La altura del agua. Normalmente, pues en una sección no definida o irregular más bien, tenemos N tirantes. La única sección que presenta el mismo tirante es en la sección rectangular o cuadrada, ¿no? Y esta se denota por la letra Y, la D o la H, Z, cualquiera, son de las más conocidas, ¿no? También hay otros conceptos como el ancho de la superficie libre, B mayúscula, que no es más que el ancho del espejo del agua, de hombro a hombro. El área hidráulica también, que es pues el área transversal que ocupa el agua, que es conducida por un canal dado. El perímetro mojado,
que es la longitud que ocupa el agua en una sección transversal dada y que están en contacto con el suelo, ¿no? Con el terreno. Radio hidráulico, que es de hecho, se utiliza para el cálculo del número de Reynolds en canales abiertos. Y no es más que el cociente del área hidráulica entre el perímetro mojado. Es y el otro que es tirante hidráulico, que viene siendo como un tirante promedio, es la relación entre el área hidráulica y el ancho de la superficie libre. Por acá está. Decía yo que no pusimos la fórmula, pero por aquí está. A ver si ahorita vamos a mover aquí. Se está desconfigurando esto. Pero bueno, aquí la tenemos, de la superficie libre. Es área hidráulica entre el ancho de la superficie libre y es Y mayúscula, ¿no? El tirante hidráulico, a diferencia del tirante. Y bueno, esta es un esquema de lo que es el canal artificial. Y el canal natural, ¿no? Que es en sus secciones transversales. Hablamos también de la distribución de velocidades, estas líneas que unen puntos de igual velocidad. Ya lo hemos mencionado varias veces, son las isotacas. Y vemos que las velocidades mínimas van pegado hacia el fondo y los taludes. Y las velocidades máximas están a cierta profundidad. Ahorita lo vamos a ver en el perfil de velocidades. Aquí de manera esquemática es una distribución parabólica, ¿verdad? Viéndolo longitudinalmente, en donde la velocidad media, que es la que nos interesa conocer para cuestión de aforos, esta se ubica a 0.6 del tirante, del espejo del agua hacia abajo, ¿verdad? Un poco más abajo de la mitad. ¿Verdad? Aquí el tirante pues es del espejo hasta el fondo y la velocidad máxima se ubica aquí esta imagen es de 0.05 a 0.25 del tirante, del espejo hacia abajo. Son los datos más que más nos interesan, ¿no? Y aquí hablamos un poco de los tipos de flujo. Antes de volverlos a comentar, que ya ayer lo hicimos, vamos a ver los métodos de aforo, que aquí en un video breve que tenemos por acá. A ver si está no. Ahorita vamos a ubicarlo, creo que ya lo tenemos aquí.
Ahorita a ver si lo localizamos porque ya no. Ese no es. No, pero aquí vemos localizado uno que es un poco más completo de. No, a ver. Y como les comentaba, hay diferentes técnicas. Hay ahorita la medición de caudal. Vamos a ver que teníamos listo otro video, pero ya no Muy buenos días. En esta ocasión vamos a medir el caudal del estero. Vamos a aprender cómo medir caudales. A ver. Vamos a compartir Ahora sí. Muy buenos días. En esta ocasión vamos a medir el caudal del estero. Vamos a aprender cómo medir caudales de esteros y ríos. Existen varios métodos para hacer esto. En este caso, nosotros aplicaremos el método del flotador, ya que es el método más simple y que menos intervención requiere en el lugar. Por otro lado, es el método también más impreciso, pero es el que más se adecua a nuestras necesidades actuales. Cuando hablamos de caudal, nos referimos a la cantidad de agua, el volumen de agua que pasa en determinado tiempo por un punto del estero. Esta información es muy útil, necesaria, para poder dimensionar sistemas de bombeo, sistemas de acuicultura y en general cualquier uso que le vayamos a dar al estero o al río. Aplicando el método del flotador, para medir el caudal del estero, lo primero que hacemos es encontrar un tramo del estero donde la cama del estero sea más o menos pareja. Este quiere decir que tenga más o menos la misma profundidad y tenga un ancho también parejo. Una vez que identificamos el sector, que en este caso será este, marcamos con algunas varas los puntos que vamos a medir.
que ubicamos las varas en el lugar adecuado, medimos la distancia que hay entre una vara y otra. En este caso tenemos 4 metros 50 centímetros. Como flotador vamos a usar un limón. Se puede usar cualquier cuerpo de flotador, mientras este no sea muy propenso a ser llevado por las fuerzas del viento. La ventaja del limón o una naranja es que se puede ver desde bien lejos, y así es más difícil que se pierda. Vamos a usar un cronómetro, en este caso el que viene dentro de este celular, para tomar el tiempo, cuánto le toma el flotador y desde nuestro punto A hasta nuestro punto B. Es bueno tomar varias veces el tiempo que le toma el flotador, porque es distinta la velocidad que hay en el borde del estero a la que hay en el centro del estero. Entonces, si tomamos varias veces, luego sacamos un promedio y tenemos un número más real. Otro paso que tenemos que llevar a cabo para saber el caudal es medir el área del corte del estero. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es ir midiendo, por ejemplo, medimos aquí y nos da 25 centímetros. Seguimos midiendo más allá y nos da 57 centímetros. Y así medimos todo el ancho del estero. Sumamos todos los números que obtuvimos, los dividimos por el total del número, o sea, los promediamos, en otras palabras, y multiplicamos eso, que sería el alto, por el ancho del estero. El número que nos da total es el área. Y ese número lo multiplicamos por la velocidad del flotador para obtener un número en litros por segundo o en volumen dividido por tiempo. Un factor más que hay que considerar para tener un número más realista es que la velocidad por la superficie del estero no es la misma que por el fondo del estero, porque en el fondo se produce fricción con el suelo. Entonces, dependiendo del tipo de suelo que tengamos, vamos a multiplicar el número que nos dio. Al haber multiplicado la velocidad del flotador con el área del corte del estero, lo vamos a multiplicar por un nuevo coeficiente, que sería 0,9 en caso de que el suelo del estero sea liso y suave, y 0,8 en caso de que sea rocoso o áspero. Aquí tenemos la planilla para calcular el caudal. La idea de esta herramienta es que nos facilite el proceso, y aquí vamos a explicar más o menos cómo funciona para que no se pierdan con tantos números. Los cuadrados blancos son los cuadrados donde nosotros debemos escribir la información. Los cuadrados rosados son los cuadrados donde el sistema nos va a ir arrojando los resultados, y este cuadrado rosado oscuro, burdeo, es donde nos va a arrojar el caudal total. Tenemos que medir la distancia del tramo en el cual vamos a medir el viaje del flotador. En este caso eran 450 centímetros, 4 metros y medio. El ancho del estero en este tramo, en este caso 250 centímetros. El tiempo que le toma al flotador viajar por el tramo. Esto lo medimos 10 veces porque vemos que varía y el sistema nos da un promedio. Después tenemos que medir la profundidad en distintos puntos de este tramo. Partimos desde la orilla, medimos por ejemplo 50 centímetros, un poco más allá 67 centímetros, un poco más allá 70 centímetros. Lo hacemos en 4 puntos distintos de este tramo. El sistema nos va a arrojar el promedio en cada uno de los 4 puntos y nos va a arrojar un promedio total de profundidad. Este promedio total de profundidad, el sistema lo va a multiplicar por el ancho del estero, que fue el que escribimos aquí arriba, y nos va a dar un área. Esta área multiplicada por la velocidad del flotador nos va a dar un caudal. Este caudal tenemos que adicionalmente multiplicarlo por un coeficiente de fricción del suelo, que es de 0,8 para suelos irregulares y el 0,9 para suelos suaves, lisos, o un número intermedio si es que el suelo no está tan definido. Y finalmente nos va a arrojar un caudal total en litros por segundo, en este caso casi 200 litros por segundo. Muchas gracias por ver el video, esperamos que les haya servido.
Sí, ahí esa técnica pues es... A ver. Esa técnica es bastante sencilla y que inclusive ahorita quiero comentarles algo al respecto antes de ver un aforo como Linete, por ejemplo, que ya pues es ya con equipo más especializado, ¿no? Ese factor por el que se multiplica o se corrige, más que nada es debido al perfil de velocidades. Si nosotros ponemos, porque básicamente lo que hacen es medir diferentes, creo que dijo que 10 eventos en una distancia conocida, que eran 4.5 metros, ver el tiempo, acuérdense, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, qué tiempo tarda en recorrer, en este caso era un limón, pudiera ser algo que flote también, un flotador, muchos llevan corcho, algo que no se hunda y podamos saber el tiempo en que recorren esa distancia. Sin embargo, estamos nosotros obteniendo la velocidad sobre el espejo del agua, ¿verdad? Y se recomienda que para tener un dato más real, más fehaciente, se multiplique por 0.8 para que ese valor nos dé la velocidad media. De 0.8 a 0.9. Porque asumimos, de acuerdo a nuestro perfil de velocidades, que la velocidad en el espejo del agua es superior a la velocidad media. Por eso es ese factor él decía que en base a la fricción, pero más bien es para corrección por velocidades. Y bueno, el área, pues estamos viendo que el área es totalmente irregular y podemos en todo el ancho seleccionar dovelas a determinadas distancias, que fue lo que hizo, y estar midiendo en esas distancias los tirantes, las profundidades, y sacar un tirante medio, ¿no? Ahí sí es un tirante hidráulico para poder tener una sección de tipo rectangular, o también se puede sacar por diferenciales, ¿verdad? Por franjas, y toda esa área se suma y ya al tener una velocidad media en varios eventos, pues multiplicamos área por velocidad y nos da el gasto. Un gasto también que puede ser bastante aproximado, ¿no? A ver si acá tenemos vamos a ver con aforo con molinete. No sé si nos... vamos a ver. Hola y bienvenidos a este video utilizando el método del molinete. El molinete es un instrumento que nos permite medir la velocidad de agua de una forma bastante exacta. Para ello debemos recabar información importante. 1.
El cauce debe permitir que se pueda usar el molinete para medir su caudal, ya que a veces existen otras alternativas más sencillas y que son bastante seguras. 2. Se debe conocer qué molinete se utilizará, puesto que hay molinetes con ecuaciones propias diferentes a las otras ecuaciones de otros molinetes. Estas fórmulas son importantes para calcular la velocidad. 3. Conocer también cada cuántas revoluciones el molinete emite un sonido. Ya habiendo seleccionado un lugar apropiado y haber obtenido los datos anteriores, empezaremos con el armado del molinete. Primero se empezará con armar con cuidado cada parte del molinete, asegurando cada parte con los tornillos que se tiene. Luego se arma la varilla. La plancha irá enroscada con la varilla que tenga el extremo más grueso, mientras que la que tiene el extremo más delgado irá hasta el final. Ya listo, empezaremos con los pasos para aplicar este método de forma correcta. Primero empezaremos con seleccionar un perfil y medir su ancho total. Con el ancho total obtenido, en este caso, por ejemplo, el resultado fue 5.3 metros. 2. Dividiremos los 5.3 dentro de 2. 3. En este caso, ya que se conoce que el fondo del canal no es rectangular, sino más bien tiene vértices, estos se miden con la varilla buscando dónde se encuentra el vértice y se mide la distancia que hay hasta la orilla repitiendo los dos lados. Con esto obtendremos 3 secciones. 5. Luego empezaremos con medir las profundidades de cada sección utilizando la varilla para ello. En este caso se obtenieron los siguientes resultados: 1.60 metros, 1.59 metros y 1.58 metros. 6. Para calcular la velocidad de una forma más exacta, debemos de medir la velocidad en por lo menos 2 puntos de la profundidad, aunque se recomienda que se den 3, en este caso solo utilizaremos 2 puntos. Para poder saber a qué profundidad están estos puntos, debemos de multiplicar la profundidad por 0.20, que representa el 20%, y por 0.80, que representa el 20%. Este paso se debe realizar en cada una de las profundidades de las secciones realizadas. 7. Para empezar
empezar a medir la velocidad, empezaremos colocando el molinete en los puntos que se han calculado anteriormente. Se recomienda con los puntos que se encuentran al 20% de la profundidad. Ya fijado el molinete, debemos de incorporar el molinete lexor. Ya preparado el emisor, se debe dar vueltas el molinete hasta que éste empiece a generar un sonido y finalizar de dar las vueltas hasta que se termine. Para así poder marcar con una cinta u otra cosa el inicio que empezará a contar hasta que emita el sonido nuevamente, corroborando cada cuantas revoluciones se emite el sonido. Se iniciará a medir la velocidad del cauce, pero antes de ingresar el molinete al agua, se debe recordar que el molinete debe de estar en el inicio del conteo de sus revoluciones. 11. Al ingresar el molinete al agua, la varilla debe estar lo más recta posible en la sección seleccionada y se empezará a contar los sonidos emitidos en 1 minuto. Luego que pase el minuto, se debe contar el tiempo que ocurre entre sonido y sonido. 12. Repetir este proceso en cada uno de los puntos fijados. Recolectado todos los datos de campo, procedemos a guardar el equipo y realizar el trabajo de gabinete.
Comenzamos con realizar esta tabla. Utilizaremos los puntos, los sonidos y los tiempos entre sonidos. 16. Calcularemos el número de revoluciones multiplicando el número de sonidos por el número de revoluciones por sonido del molinete, en este caso 5. 17. Luego haremos un tiempo promedio de las secciones, realizando un promedio simple. 18. Seguidamente calcularemos el tiempo real de los sonidos, multiplicando el tiempo promedio con el número de sonidos contados. 19. Pasamos a calcular las revoluciones por segundo, que resulta de una simple división entre el número de revoluciones y el tiempo real. 20. Ahora utilizaremos la fórmula de nuestro molinete para calcular la velocidad. En este caso, resulta que es 0.6800 por revoluciones por segundo más 0.0030. Ahora calcularemos la velocidad vertical por punto, la cual es el promedio de las dos velocidades por punto que se determina con la fórmula del molinete. 21. Y calcularemos la velocidad de cada sección con promedio entre las velocidades verticales. Ahora procederemos a calcular el área en metro cuadrado para cada sección, utilizando la siguiente fórmula para las dos áreas con vértices. Área es igual a la base por altura partido 2, donde B va a ser el ancho de la sección, mientras que en las secciones que tienen la forma de un cuadrado se va a utilizar la siguiente fórmula: la profundidad 1 más la profundidad 2 partido 2 por el ancho de la sección. Recordad que las profundidades se toman por cada sección de izquierda a derecha al momento de los cálculos. Para calcular el ancho de la sección, primero lo que se debe hacer es dividir el total del ancho en 2. En este caso sería 5.3 partido 2, que es igual a 2.65. Luego, este resultado para las dos partes que son cuadrados, a cada uno se le resta el ancho del triángulo que se encuentra a la par. Luego se procede al cálculo normal para las áreas cuadradas. 22. Por último, para calcular el caudal para cada sección será con la siguiente fórmula: Q es igual a B por A, donde Q es el caudal, B es la velocidad y A es el área. 23. Y el último paso sería transformarlo a la unidad que nosotros queramos, si es litro por segundo, etc. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias. Ok, básicamente el molinete, si bien es más exacta la medición del caudal, esta se lleva a cabo por medio de un dispositivo que es el que vimos ahí en el video y que relaciona el número de vueltas, porque tiene una especie de copas. Al introducirlo dentro del agua, empieza a girar. Y bueno, dependiendo del número de vueltas es la velocidad que lleva ese fluido, ¿no? Es el agua. Entonces, con el número de vueltas, previa calibración, porque estos equipos deben de llevarse a calibrar, se recomienda al menos 2 veces por año. Aquí en el INTA tienen un laboratorio para calibrar estos dispositivos. Entonces es importante llevarlos y te entregan una gráfica con los coeficientes de ajuste, que son los que se utilizan para este tipo de mediciones. Entonces lo que se hace es tomar mediciones a diferentes profundidades.
porque ya vimos que la distribución de velocidades es distinta, ¿verdad? Conforme me voy profundizando. No nada más lo tomo a punto 6, que es donde va la media. Con el molinete tomo a diferentes profundidades y en diferentes sitios. Entonces esto hace que se establezca toda una malla y se calculan las áreas de las novelas, también de las franjas, en donde voy haciendo estas mediciones. Y son áreas parciales. Entonces, al final, obtengo gastos en cada sección y se suman, ¿verdad? Gastos parciales para obtener toda el gasto total. Entonces, esa es la, y como vimos también emite un sonido, ¿no? Porque a la hora con los molinetes sencillos, a la hora de identificar una vuelta, pues no es fácil. Más si la velocidad es considerable, por más que trate uno de identificar el número de vueltas es complicado. Hay otros que emiten un sonido, un pitido en cada vuelta, entonces todo eso hay que estarlo identificando, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, acuérdense que hay otros dispositivos. Vimos los vertedores, por ejemplo. Ya vimos vertedores de diferentes secciones y que conociendo el tirante en la garganta podemos saber el caudal. También es otra manera de poder aforar. Hay otros donde volumen tiempo, esa es todavía más inexacta, pero es otra técnica, ¿no? Que pudiera servirnos, ¿no? En algún momento. Aquí ya ven que les comentaba que aquí en el estado tenemos estaciones hidrométricas y que lo que nos interesa ahí es conocer el caudal en los ríos, en los principales ríos. Entonces, en algunos se realizó algún aforo en áreas perfectamente identificadas y que antes también se hacían a través, en algunos casos, con molinete. En otros, pues hay ríos muy grandes y en alguna ocasión ahí con ayuda del INTA, ellos ya tienen otros dispositivos mucho más sofisticados para poder realizar un aforo. Hicimos una vez ahí en el Papaloapan ellos llevan una como un barquito, más o menos de un largo de 60 centímetros. Y este dispositivo lleva unos sensores ultrasónicos. Y nosotros íbamos adelante en una lancha y atrás el barquito lo íbamos ahí cuidando. Y mientras avanza en su trayecto, va obteniendo tanto la sección transversal como las diferentes velocidades, imagínense. Entonces hace un peinado, pero prácticamente de toda la sección.
Y bueno, en estas estaciones hidrométricas, les decía, con ese dispositivo se tenía el gasto, la sección en constante, digamos, y se elaboraron unas curvas, elevación-gasto, de tal manera que identificando la escala, ustedes ven en los puentes, en las pilas, ahí están unas escalas, sabiendo la escala del tirante, se puede determinar el gasto en estos ríos. Sin embargo, esto hay que estarlo corroborando periódicamente, ¿verdad? Cosa que ya no se ha hecho en los últimos 10 años fácilmente. Entonces, pues sí, es necesario realizar esas mediciones para que tengamos datos, datos fehacientes, ¿no? De lo que medimos y sobre todo el conocer estos gastos que pasan a través de estos ríos y que son datos que después nos sirven para hacer estudios hidrológicos, ¿no? O tener la idea de las diferentes avenidas, poderlas asociar a su periodo de retorno correspondiente, ¿no? Bueno, lo que comentábamos ayer sobre el flujo, tipos de flujo en canales, la principal variable aquí es el comportamiento de este flujo a través del tiempo, ¿verdad? Es aquí en permanente y no permanente. Permanente es donde el tirante se conserva constante en cualquier instante o lapso específico, ¿verdad? Cuando no es constante, pues es no permanente. El caso más común sucede en un canal cuyo gasto es constante en cualquier sección transversal de dicho canal. Y como casos prácticos, los vertedores laterales que comentamos ya el día de ayer, empresas, obras de toma, cunetas en carreteras o canales de riego, que son donde tenemos secciones bien definidas. Ahorita, antes de iniciar la clase, estábamos recibiendo reportes de la presa Cangrejera. Tenemos lluvias intensas ahorita en la parte sur del estado, debido al Frente Frío número 11 y por otra parte la onda tropical aquí en ETA, que está en los estados de básicamente Quintana Roo, Yucatán y parte de Campeche. Sin embargo, nos están dejando lluvias desde Tabasco hasta la parte sur de Veracruz. Y les comentaba que la presa Cangrejera pues se llena rápidamente y empieza a trabajar el vertedor, ¿verdad? Llega a cierto nivel, a su namo, y empieza a verter. Entonces ese tipo de eventos hay que estarlos monitoreando constantemente para que ante estos escenarios no tengamos entradas a la presa por cuenca propia mayores a lo que estamos extrayendo, ¿no? Y se nos pueda poner en riesgo la estructura, la cortina de esta presa. Ok, otra clasificación es el flujo uniforme y variado, ¿verdad? Esta es por un lado vimos que el tirante cómo se comporta a través del tiempo, y en este caso es a través del espacio como criterio, ¿verdad? El flujo uniforme se presenta cuando la velocidad media permanece constante. Esta es en base a de la velocidad. El primer criterio fue en base al tirante, y es en base a la velocidad
Esto implica que la sección transversal y el tirante permanezcan también constantes. Como consecuencia, en flujo uniforme, la pendiente de fricción también. La pendiente de la superficie libre del agua y la pendiente del fondo son iguales. Lo que vamos a ver más adelante se mantienen pues paralelas, por lo que el perfil de velocidades no se altera y el tirante correspondiente al flujo uniforme se conoce como tirante normal. Eso es importante conocerlo, que el tirante normal se presenta cuando tenemos flujo uniforme, ¿verdad? Que la velocidad media se conserva, la sección también, por lo tanto el gasto, cosa que en la práctica es difícil, ¿no? De encontrarse un flujo uniforme, todo fuera como eso. Dice, las características de un flujo uniforme pueden satisfacer únicamente si el canal es prismático, ¿sí? Que la sección se conserve y esto se presenta en canales artificiales, ¿verdad? Solo puede ocurrir, pues ahí lo dicen, canales artificiales, en donde la sección se conserva. Por eso decimos que en forma de prisma. El flujo se considera variado si la velocidad media cambia a lo largo del canal, que es lo más, lo que más nos encontramos en la práctica, teniendo características opuestas al flujo uniforme. Los cambios de velocidad se pueden producir por una variación en la sección del canal, por un cambio de la pendiente o por alguna estructura hidráulica como un vertedor, alguna presa, una presita derivadora, cualquier estructura que esté interpuesta al flujo, ¿no? Y aquí vemos las condiciones cómo varían para el flujo variado, ¿verdad? Ya las pendientes del espejo del agua ya no es la misma que en el fondo, tampoco que la línea de energía, ya estas tienen diferente valor. Y asimismo el flujo variado puede clasificarse en gradualmente, rápido y espacialmente variado. Esto es también importante conocerlo. El flujo gradualmente variado es aquel en el que el tirante cambia en forma gradual. Si nosotros vamos graficando o vemos gráficamente el espejo del agua, vemos que no hay un cambio súbito, sino va gradualmente. El flujo rápidamente variado acontece de manera súbita, como cuando se presenta un salto hidráulico. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver las características de este salto hidráulico, cuándo se presenta y cómo se calcula, ¿verdad? Porque en ese cambio súbito se presentan dos tirantes que se conocen como tirantes conjugados, ¿verdad? Un Y1 y Y2 con una diferencia importante. En el flujo espacialmente variado cambian las características hidráulicas a lo largo del canal o de un tramo mismo, ¿no? Fíjense que yo creo que el espacialmente variado es el más común, ¿no? Y bueno, esta es parte de de la clasificación que comentamos. Flujo permanente se divide en uniforme y variado, y ya el variado a su vez en gradual, rápidamente y espacialmente, ¿no? El flujo no permanente también en gradual. El flujo no permanente, variado va gradualmente y rápidamente. Otra clasificación de flujo en canales, pues es la que ya comentamos en conductos cerrados, ¿no? Que es
la clasificación de Osborne Reynolds, físico inglés, que clasificó el flujo en laminar y turbulento. Y bueno, valores entre laminar y turbulento es el flujo de transición. Ahorita vamos a comentar un poco de ello y qué variables intervienen para flujos, para canales abiertos. Ahora vamos a... Aquí 2 minutos y seguimos con este tema.
Ok, retomando el tema, otra de las clasificaciones de flujo, comentamos, es el que estableció Reynolds, ¿verdad? Donde nos dice que el número de Reynolds es igual a la velocidad media por el radio hidráulico y entre la viscosidad cinemática. ¿Se acuerdan que en tuberías, en vez del radio hidráulico, era el diámetro? ¿Verdad? Y que cuando teníamos tubo lleno en tuberías, el radio hidráulico, al dividir área hidráulica sobre perímetro mojado, nos salía la D, diámetro, entre 4. Entonces, eso también tiene que ver con que los valores que se utilizan en flujo en canales son 4 veces menores, ¿va? En vez de 2200, creo que se eligen 500 y bueno, en 4000, aquí 2000, cambian un poco los rangos. Sin embargo, aquí se considera que menor a 500 es flujo laminar, flujo de transición entre 500 y 2000, y mayores a 2000, flujo turbulento, canales abiertos, ¿verdad? Eso, mencionamos también que no solo, o para la clasificación de flujos, no solo se consideran las fuerzas viscosas, como es el caso del número de Reynolds, ¿verdad? Aquí es como que la velocidad contra la viscosidad, más o menos es la relación que se contempla, sino también se puede clasificar considerando la fuerza de gravedad respecto a la inercia del escurrimiento, que es el número de Froude. Comentamos que también es velocidad, o tiene que ver principalmente la velocidad entre las fuerzas gravitatorias. Raíz de GY. Y es el tirante, ¿verdad? Y que básicamente se dividen en 3. Cuando la velocidad es mayor al denominador, a la raíz de GY, tenemos un flujo supercrítico mayor a 1. Cuando se igualan numerador y denominador, que la velocidad es igual a la raíz de GY, se dice que tenemos un flujo crítico, Froude igual a 1. Y el otro escenario es cuando la velocidad es menor a las fuerzas gravitatorias, no hay desplazamiento, o más bien es muy lento, es flujo subcrítico, con un número de Froude menor a 1. Aquí tenemos esos 3 escenarios y cómo se va dando el desplazamiento, las partículas cómo van desplazándose. Y bueno, esa es otra clasificación, ¿no? A través de el número de Froude, muy utilizado en canales abiertos. Comentábamos también de los elementos geométricos de las secciones más usuales, que rectangular, trapezial, triangular y parabólica, ¿no? Decíamos el área, las fórmulas que se utilizan para cada sección, para cada sección más común, ¿no? Y que todos van en función básicamente del ancho y del tirante. Del ancho del fondo y de la altura del agua. A partir de ahí, bueno, se generan todas las demás fórmulas de área, perímetro mojado, radio hidráulico, ancho de la superficie libre.
etcétera, ¿no? Tirante medio, que es el tirante hidráulico, y sus respectivas fórmulas para la sección circular, de herradura. Y bueno, entrando al tema de ecuaciones fundamentales de flujo a superficie libre permanente, esto es que no cambia la sección y por lo tanto el gasto ni las características, los valores de las pendientes, ¿verdad? De fricción, de superficie libre y de la línea de energía. La fórmula de continuidad, ¿se acuerdan? Gasto que entra es igual a gasto que sale, ¿no? Entonces, considerando dos secciones, 1 y 2, el área en la sección 1 por su velocidad va a ser igual al área en la sección 2 por su velocidad correspondiente. Recordando la distribución hidrostática de presiones en la vertical, tenemos que la presión es igual al gamma H. Eso ya lo vimos en hidrostática. Y donde H en este caso es la profundidad del tirante o la profundidad del agua desde el espejo hasta el fondo, que es igual al tirante, que en este caso despejándolo sería presión sobre peso específico. La carga de posición, ¿va? Si nos vamos a la ecuación de la energía o de Bernoulli, ¿verdad? Entonces, por un lado, podemos decir que las pérdidas contemplan que es la H, la carga de posición Z, más la carga de presión, más la carga de velocidad. Sí, acá arriba es la carga de presión, ¿eh? No era la de posición, es la de presión. La de posición nos da la altura, ¿verdad? del espejo del agua. También está la ecuación de cantidad de movimiento, que es muy empleada en este tipo de análisis. Y recordemos que en flujo uniforme las pendientes tienen el mismo valor, la de fondo, la de la superficie libre del agua y la de fricción. Para el cálculo del flujo uniforme se han propuesto diferentes fórmulas. También esta que tiene que ver con el radio hidráulico y la fricción en el fondo, ¿no? Que de ahí se despeja la velocidad y también se utiliza como raíz de 8 veces las pérdidas de energía por la gravedad, por el radio hidráulico, entre el factor de fricción por la longitud, ¿verdad? Fórmula también de Chesi. De ahí surge, en donde se representa a través de un coeficiente C, que tiene valor de raíz de 8G entre el factor de fricción por la raíz del radio hidráulico y la pendiente de fricción. Esas son las, ya que la pendiente de fricción es pérdidas entre L. Aquí este cociente se representa aquí por la pendiente, ¿verdad? Donde el coeficiente de rugosidad está en función del número de Reynolds, la rugosidad relativa y la geometría del canal. En el caso de canales, la rugosidad relativa se considera como el radio hidráulico entre la rugosidad. Se han realizado varios estudios para el cálculo de C, pero se sigue utilizando también el diagrama de Moody para obtener su valor, como en el caso de tuberías, ¿no? Que aquí ponemos el valor de C como, a ver si se puede,
es radio hidráulico a un sexto entre el coeficiente de rugosidad N. Transformando esta ecuación, la de Chesi a la de manera similar a la de Manning. Esta es la que les comentaba que en canales abiertos, así como en tuberías utilizamos la de Darcy-Weisbach, en canales abiertos, esta es ahora sí que la madre de las ecuaciones, ¿verdad? Velocidad es igual a 1 entre coeficiente de rugosidad, N, por radio hidráulico a las 2/3 por la raíz de la pendiente. ¿Verdad? Sí. En vez de velocidad, queremos obtener gasto, pues nada más multiplicamos por el área, ¿verdad? Por eso a veces la vamos a encontrar como gasto igual a área entre N por radio hidráulico a la 2/3 por raíz de la pendiente. Pero es exactamente la misma. En el sistema inglés, bueno, pues este es el factor de conversión, el 1.49, para las unidades en pies sobre segundo, ¿no? El valor de N se considera el mismo en ambos sistemas y es adimensional. Si nos vamos a unas tablas y dependiendo del material de fondo y de taludes es el coeficiente de rugosidad. Que es adimensional, ¿no? Ok. Otras ecuaciones donde interviene el factor C y la rugosidad para flujo turbulento también se utiliza este coeficiente C y de donde despejamos también el coeficiente N lo podemos calcular en base a la rugosidad. Esta fórmula es de Nikuradse, si no mal recuerdo. Ajá, esta relación. Vamos a ponerle aquí. Para que tengan el dato. Nikuradse es el creador de esta fórmula. Hay otros, Strickler también, para obtención de esa. Si no tenemos el dato del coeficiente de rugosidad en N minúscula, lo podemos sacar a través del valor de la rugosidad, ¿no? Otras fórmulas también muy similares, que ya sea en función de la rugosidad o del diámetro medio del material, ¿verdad? Y así es concreto simple, bueno, es más rugoso. Ese ya se percibe al tacto. Pero en materiales lisos, pues es más complicado, ¿no? Obtener el valor de esa, tanto de la rugosidad como de la rugosidad relativa. Dice, además de la rugosidad superficial del lecho y paredes de los canales, cuando estos no son rectos ni limpios, existen otros factores que afectan el valor del coeficiente de rugosidad. Claro, como la vegetación, si hay material o no suspendido, los acabados, el transporte de sedimentos, ¿verdad? Que normalmente se van depositando, o a su vez, por un lado, la erosión hace que estos sedimentos se vayan trasladando hacia otros puntos y se depositen, ¿no? Dijimos que el tirante normal se presenta únicamente con el flujo uniforme. Y bueno, empleando la fórmula de Manning, podemos decir lo que les comentaba hace rato, que es gasto igual a área hidráulica
entre n minúscula, el factor de el coeficiente de rugosidad, por radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente de fondo a la 1/2. ¿Verdad? Esta es la madre de las fórmulas en canales abiertos. Debido a que el flujo es uniforme, la pendiente de fricción puede ser sustituida por la de fondo o la del espejo del agua. Pues las tres son iguales. ¿Verdad? De la fórmula anterior podemos asociar por un lado las variables en donde interviene el tirante normal. Claro, el tirante, recordemos que por un lado intervendría en ¿qué? En el área hidráulica. Si es sección rectangular, bueno, va a ser ancho por tirante. ¿En dónde más interviene el tirante? En este caso, tirante normal, en el radio hidráulico, porque radio hidráulico es igual a área hidráulica entre perímetro mojado. En pendiente, gasto y n, pues no. Entonces, de la ecuación de Manning se separan los términos en donde interviene directamente el tirante normal. Y de esta igualdad del lado derecho nos queda área por radio hidráulico a la 2/3. A este miembro de la ecuación se le conoce como módulo de sección, ¿verdad? Porque dependen directamente de la variable tirante, de la variable tirante normal o de la altura del agua, el cual en términos generales no es lineal y crece cuando el tirante normal se incrementa. Lo que quiere decir que para la ecuación anterior solo existe un valor del tirante normal que satisfaga esa igualdad. ¿Verdad? Entonces, un concepto más que es el módulo de sección es la parte de la ecuación de Manning en donde interviene el tirante normal de manera directa, ¿verdad? Y solo un valor de él satisface la igualdad. Ok. Módulo de sección. Variables también que intervienen para el cálculo del flujo uniforme en canales. Bueno, de acuerdo a la fórmula, es el gasto, coeficiente de rugosidad, n minúscula, pendiente de fondo, velocidad media, tirante normal, y obviamente las variables geométricas, ¿no? Y contamos con dos ecuaciones, la de Manning y la de la continuidad, ¿verdad? Por lo que este tipo de problemas son totalmente determinados, ya que se deben conocer 4 de las 6 variables. Las restantes se determinan con las ecuaciones mencionadas. 2 incógnitas vamos a tener con dos variables con 2 ecuaciones. Quiere decir que va a poder resolverse, ¿no? Ese sistema de ecuaciones. Ok, vamos a ver si alguno de estos posibles problemas pueden resolver mediante ecuaciones simultáneas y son los siguientes: calcular gasto para un tirante normal dado, calcular la velocidad media, calcular el tirante normal, estimar el coeficiente de rugosidad
y determinar la pendiente de fondo para fines de diseño. Y vamos a ver unos pequeños ejemplos. Voy a tomar una llamada y ahorita empezamos a resolver a ver estos casos, ¿no? De estos ejercicios.
Vamos a tener que cerrar esta sesión. Estos ejercicios que estoy mostrando los vamos a resolver en la siguiente clase. Le comentaba a Jonathan, vamos a ir programando las fechas que están pendientes y vamos a irlos resolviendo. Son sencillos, son muy básicos, de canales, son del libro de Bente Chou, canales abiertos por quien quiera consultarlos. Y vamos a resolver también otros ejercicios de diseño de canales con secciones combinadas para diferentes coeficientes de rugosidad, y en diseños de canales vamos a ver también para flujo uniforme los erosionables y no erosionables, métodos de velocidad máxima permisible y el método de fuerza tractiva. Son los que vamos a dejar pendientes y que vamos a ir resolviendo en las siguientes sesiones, y que el ingeniero Jonathan les dará a conocer para la reprogramación de estas mismas, ¿no? Tengan buen fin de semana y buenas tardes.